Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a explicar el uso de una herramienta pero recontra facilísima para hacer de forma práctica el análisis financiero, principalmente de las finanzas personales. Vamos a irnos a una plantilla Excel para explicarles. Esto se puede hacer desde el celular. Vamos a ver primero los estados financieros que están en esta plantilla, donde usted carga solamente la información de esta parte de acá, las cuentas de los estados financieros. Por un lado, las cuentas que corresponden al ingreso. Todas sus cuentas que corresponden al ingreso. Acá tienen los espacios para poder registrar. Acá está el ejemplo de cómo registrar, cómo anotar. Usted anota las cuentas que corresponden a su información financiera. Luego tenemos las cuentas de las salidas, los egresos. Y los vamos registrando todas las cuentas, todos los conceptos de salidas de dinero que usted tiene en sus finanzas personales. Luego tenemos las cuentas de los activos, tanto el activo corriente como el activo fijo o no corriente. Y las cuentas deben estar registradas en ese orden en el cual están aquí registradas. Primero las cuentas más líquidas y terminamos con las cuentas de inventario, hablando del activo corriente. ¿Por qué? Porque acá lo que se ve es de lo más líquido a lo menos líquido. Y en el activo fijo, desde aquellos activos que en vez de depreciarse, de pasar de valor, de desvalorizarse y todo ello, más bien se aprecian, se valorizan en el tiempo, como son los inmuebles. Y continuamos con aquellos bienes activos que se van depreciando a través del tiempo. Entonces anotamos desde los que no se deprecian hasta los que tienen una vida útil bien corta, es decir, se deprecian rápidamente. Por otro lado, tenemos las cuentas de los pasivos. Los pasivos también los registramos tomando en cuenta el orden del corto plazo, que son los pasivos corrientes, y el largo plazo, que son los pasivos financiados a través de entidades bancarias. Y por último, las cuentas que son del patrimonio. En la parte de acá abajo tenemos el cuadre. ¿Para qué? Para que nuestra situación financiera, tanto de los activos como de los pasivos, estén igualados. Luego registramos en esta primera columna, esta de acá, es nuestra columna donde anotamos toda la información que corresponde a el momento en que estamos haciendo el análisis, cuando vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Anotamos acá cómo estamos y anotamos toda la información acorde a cada una de las cuentas que hemos registrado, tanto del ingreso como del egreso, como del activo, el pasivo y el patrimonio. Después hacemos nuestro plan de vida, es decir, ese por qué nos levantamos todos los días, es decir, ese por qué por el cual vivimos, ese por qué
que nos hace levantarnos desde el piso. Ese futuro que necesitamos para poder levantarnos todos los días. Hacemos un plan que normalmente se lo hace a 5 años. Entonces, una vez que hemos hecho el plan de todo lo que vamos a hacer, cada ítem por ítem, ¿qué quiero lograr hasta el fin de este año? Anoto. Al cierre del 2020, al cierre del 2021, mes a mes, ¿qué quiero lograr? Y así voy haciendo año a año, mes a mes, mi lista de lo que yo quiero tener. Eso es de los activos. Mi lista de lo que yo quiero ganar. Eso es mi lista de mis ingresos. Y obviamente para conseguir lo que yo quiero tener, hay gastos o hay deudas. Entonces también tengo que tomar en cuenta eso. Entonces me hago mi lista de mi plan. ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero lograr? Todo lo que quiero realizar en 5 años, al cierre del 2020, 21, el 2022, hasta el 2025, mes a mes. Y esa información de acá que hemos planeado, la trasladamos aquí, empezando por las cuentas de los ingresos. Al cierre del 2020, cierre del 2021, dejamos en blanco esta casilla de acá porque dice que esa es nuestro pilar financiero del cual vamos a partir, que luego les voy a explicar. Entonces anotamos toda esa información acá de los ingresos que nos hemos planteado acá, ¿no? Identificando, por eso siempre es mejor, hacemos el plan, anotamos cuánto necesito y acá voy diferenciando a qué cuenta corresponde. Ya, esto que me planteé es ingreso, esto que me planteé es gasto, esto que me planteé es un activo y así sucesivamente voy identificando. Entonces eso me facilita para el momento de llevar acá la información, de decir, a ver, este es ingreso, entonces vengo y lo coloco acá, ¿no? De acuerdo al año que corresponda. O si es de gasto, lo coloco aquí, de acuerdo al año que corresponda. Y si es de activo, lo coloco aquí, de acuerdo al año que corresponda. Bien, con esa información, ¿qué hago? Con esa información, entonces, trabajo acá. Cuando me planteé, por decirme, lo planteé por acá, esta información, ¿qué va a pasar el resto de los años? Aquí me lo planteé, ¿qué va a pasar el resto de los años? Si aquí dije que voy a hacer esto, esto se va a mantener. ¿Qué voy a hacer con esa información? Completo. Luego en las salidas, lo mismo. No puedo yo anotarme aquí un gasto de alimentación y luego acá dejarlo en blanco. O sea, no voy a comer durante todos esos 5 años, ¿verdad? Entonces, hay cosas que, si bien no las voy a anotar allá en el plan, pero son obvias que se necesitan. Entonces, por lo tanto, tengo que proyectarlas, ¿no? Y obviamente al proyectar la información siempre tengo que proyectarla a ganar, no a perder. Y acá mínimo entre 2, 3 a más ingresos, fuentes de ingresos. No es recomendable tener más de 10 fuentes de ingreso o más de 5 cuando yo recién estoy aprendiendo a hacer negocios.
¿Por qué? Porque me voy a frustrar si algo no me sale bien y al final no voy a saber si atender una actividad o atender la otra o atiendo la otra. Entonces tengo que anotar cosas que son factibles de realizarlas, tomando en cuenta que tiene que terminar sus estudios, si es que está estudiando, que tiene todavía alguna otra actividad que está realizando, ¿no? Entonces todo tiene que estar de acuerdo a una situación lógica, ¿listo? No puedo inventarme la información, sino que eso es en función de ¿qué? De la realidad en la cual usted se encuentra. Bien, también anotamos, si ya anotamos ingresos, anotamos egresos y anotamos activos, entonces cada cosa que yo me planteo tener, por decir, me planteé comprarme una casa, porque sí o sí tengo que tener aquí activo que me signifique un buen nivel de solvencia, un buen nivel de retorno, ¿no? Porque no puedo dejar mi economía en blanco sin tener este activo que es muy importante, que según los grandes gurús de las finanzas, aquí estamos hablando de poder tener estabilidad económica en las finanzas. Una persona que no se plantea comprarse y tener durante su vida ningún tipo de inmueble, pues es una persona que se está proyectando y se está condenando a ser pobre. Así de simple. Si usted quiere tener estabilidad económica y ser una persona próspera, tiene que invertir en bienes raíces, en terrenos. Entonces no puede dejar en blanco este ítem de acá. Si no tiene, tiene que proyectarse ya nomás y hacer de forma inmediata, aprovechando las oportunidades que hay en el medio para adquirir un activo inmueble y poder tener ese dato acá, ya nomás en el tiempo inmediato. ¿Para qué? Para que eso, al proyectarlo, usted vaya haciendo su capital, un capital que se va a ir valorizando en el tiempo. Porque esto de acá, lo adquiero aquí y acá lo voy valorizando de acuerdo a la valorización de la zona en la cual se encuentre ese inmueble. O sea que va a ir creciendo acá el dinero. Por otro lado, por decir, si tengo, qué sé yo, un celular, tómense en cuenta que un celular no dura eternamente. Entonces voy a tener que planearlo si me dura, por decir, hasta fin de año, si ya está funcionando mal y tengo que cambiarlo, qué tiempo me va a durar, tengo que fijarme acá para anotarlo a ese nuevo celular. Entonces, si aquí me voy a comprar un nuevo celular, allá en mi cuenta de gastos tiene que figurar esa compra. Si aquí adquirí un terreno, ese terreno, ¿de dónde salió el dinero para adquirir ese terreno? O salió de aquí, de mi caja, de los ingresos que tengo, o de mi ahorro de acá, del ingreso que ya guardé. Entonces, o sale de allá de mis ganancias, o sale de acá de la caja de ahorro. De algún lado sale ese dinero y entra acá, a un activo inmueble. Y el resto, como no tengo toda la plata de repente, entonces se completa con deuda. Pero esa deuda sana, porque de entrada el inmueble se valoriza, mientras que la deuda va a ir decreciendo en el tiempo. Entonces tiene que cuadrar el balance, ¿listo? No puede entrar dinero a un lado y no salir del otro lado. Sí o sí, si entra en un lado, sale del otro lado y se equilibra nuevamente el estado financiero. Y tiene que cuadrar aquí, cero. ¿Por qué? Porque el activo
menos el pasivo de corto plazo y de largo plazo y menos el patrimonio tiene que ser 0. ¿Listo? Y así me voy fijando en cada una de las cosas que me he propuesto hacer y que he presupuestado tener. Todo esto que quiero tener sale de alguna parte, no es por arte de magia que aparece. Sale, si me compro al contado, al cash, pues va a salir de acá, del dinero que yo genero en mi negocio y del dinero que tengo en el banco o en caja de ahorro. ¿Ok? Y si no me alcanza la plata en efectivo, entonces tengo que recurrir acá a las cuentas de deuda para ser financiadas a través de un banco o ya sea un crédito directo que me lo den con 0 intereses si tengo suerte de aprovechar esa oportunidad. 0 intereses y con descuento, entonces ahí tiene un margen muy interesante y muy conveniente para poder tener ganancias, pero súper ventajosas ya de entrada. ¿Ok? Entonces, de esa manera lleno este lado. Como vuelvo a repetir, solo tengo que llenar para usar esta herramienta. Para hacer el análisis solo tengo que llenar cada cuenta, la información al momento en que estoy llenando cómo está mi finanza y de aquí para allá es información al cierre del 2020, al cierre de 2021, al cierre de 2022, 23, 24 y 25. Relleno toda esta información, solo dejo esta columna de acá que es mi pilar financiero, que es esta columna que voy a acomodar. ¿Para qué? Para que de acá parta mi información correcta para allá. ¿Listo? Una vez que yo he equilibrado mis finanzas acá, dentro de lo que tengo que tener, ya no más inmediato para mejorar mi finanza. Entonces, una vez que tengo esta información, me voy a la pestaña que dice análisis. Análisis financiero. Y acá tenemos la información en un solo plano con algunos métodos que son los más esenciales y los de mayor uso para hacer un análisis financiero, como son el método vertical, el método horizontal, tengo por acá el método de los pronósticos, tengo por acá el método de los ratios, por acá tengo el método Dupont, luego aquí tengo el método FODA, luego tengo el método del punto de equilibrio, tengo el método de los riesgos y con eso tengo una información con la cual centralizo en estas partes azules un pequeño análisis de lo que está ocurriendo en la información en la plantilla. Cada método está con sus espacios en azul. Entonces, les explico. En esta pestaña de su archivo Excel, de su plantilla, usted prácticamente no tiene que escribir nada. ¿Qué tiene que hacer? Una vez que entró a esta plantilla, tiene que sentarse muy cómodo, sin que nada le interrumpa, sin tener ninguna distracción, sentarse con su cuaderno a pensar, a mirar qué está ocurriendo con la información que le arroja esta plantilla. Entonces, empieza usted primero fijándose acá donde dice análisis vertical, el color naranja. Y usted tiene que fijarse, por ejemplo, en el ejemplo que está cargado en esta plantilla,
Aquí esto que aparece con resaltado, esta información son datos que están observados, por eso están resaltados. ¿Y por qué están observados? ¿Por qué yo lo observo? Porque al mirar me fijo. ¿Qué me tengo que fijar? En el método vertical me tengo que fijar las concentraciones. ¿Listo? ¿Qué significa eso? El método vertical me sirve para tomar en cuenta las concentraciones de los riesgos. ¿Por qué? Porque ese método me analiza la información de las cuentas, de los estados financieros, de una cuenta, en este caso el ingreso, contra el resto de las cuentas, para darme información con relación a qué está pasando, obviamente, con respecto a lo que se está generando de ingresos. Otros autores también estilan hacer este análisis de la siguiente manera: la cuenta de ingresos con sus subcuentas. Entonces, la suma total acá en tanto por uno tiene que dar un 100%. La cuenta madre de los egresos con sus subcuentas. Dependiendo si está con 2 niveles el estado financiero, con 3 niveles, dependiendo de los niveles, entonces empezando del nivel más menor, con sus subcuentas, y ese con sus subcuentas, y así sucesivamente, ¿no? Por otro lado, las cuentas de los activos, el activo corriente, por ejemplo, acá hay 3 niveles, ¿no? Perdón, 2 niveles. La cuenta madre activo tiene activo corriente, activo no corriente, ese es un nivel. El siguiente nivel es, dentro del activo corriente, caja, banco, cuenta por cobrar, inventario. Dentro del activo no fijo o no corriente, inmuebles, ¿no? Cada una de las subcuentas. Entonces, todas estas de aquí, caja, banco y todas ellas, con el activo corriente. Y el activo total entonces va a ser la suma de activo corriente y no corriente, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hacemos? Simple, es una relación de contenido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto contiene? El total tiene que ser el 100%. Entonces, si esto es el 100%, divido este monto dividido entre el total y voy a tener cuánto le corresponde, ¿no? De porcentaje a cada uno. Y también así hago con las subcuentas, con relación a su cuenta que corresponde. Y lo mismo procedo con las otras cuentas de los estados financieros, como son las cuentas patrimoniales. Entonces, eso es lo que está haciendo esta plantilla, pero usted ya no tiene que hacer eso, porque ya lo está haciendo ya la plantilla. Usted solo tiene que mirar y tiene que fijarse dónde está la concentración. Acá, por ejemplo, hay una concentración. Mire, 56. Aquí otra concentración, por eso está resaltado. Mientras que el resto está 0, 1, ¿verdad? Entonces, resalto lo que está bien concentrado. Y luego ya empiezo a analizar y me fijo. Esta concentración, ¿a qué cuenta corresponde? Esta concentración, ¿a qué cuenta corresponde? Acá en los ingresos me tengo que fijar, 1, la empresa. Si la empresa recién ha nacido a la vida y tiene menos de 5 años, entonces tengo que fijarme la estabilidad de esos ingresos. Tengo que fijarme si está operando en un rubro riesgoso, si eso que está comercializando o esos servicios que está prestando son o no productos o servicios que están, por ejemplo, como en el caso de la ropa usada, que tienen una ley encima que implica que en realidad las personas que hacen esa actividad económica estén dentro de lo ilegal, ¿no? Porque no se puede hacer eso. O que, por ejemplo, estemos operando con una actividad que necesariamente en estos momentos en estos momentos que estamos con el problema del coronavirus y la pandemia, que necesariamente se tiene que importar
por decir un ejemplo, ¿no? Algún producto o alguna materia prima para poder obtener el producto final que se comercializa, y eso hace que en este momento sea riesgoso, ¿no? Entonces todo eso se analiza para ver si ese porcentaje que está ahí corresponde o no a un nivel de riesgo con relación a la actividad que se está realizando. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar luces para decir si hay inconvenientes o no con ese volumen que está ahí concentrado. Por decir un ejemplo, si estuviera estos de acá, si fueran situaciones de riesgo, entonces aquí en la columna que dejé en blanco, allá en la columna, en la plantilla que les dije que se llena, que es la primera, esa la dejé vacía, ¿verdad? Entonces aquí ya me va a dar luces. Por ejemplo, acá ayuda de mamá, 56%. Esta persona vive o es mantenido de sus padres. Por eso dice ese monto. Entonces, así quiere seguir viviendo. No puede ser que siga mantenido por sus padres y estamos en una crisis donde más bien los padres tienen que ser cuidados ahorita, en vez de que sea al revés, de que los padres cuiden a los hijos si son grandes, ¿no? Todavía si los niños son pequeños, pero si ya es una persona de 16, 17, 18 años, peor, más de 18 años, entonces esa persona ya tiene que apoyar y ayudar a sus padres y trabajar. Entonces no puede mantenerse este ítem acá, en que sigue recibiendo plata de sus padres. Entonces allá en la otra hoja, 0, ¿no? Ahí ya desaparece. Por eso acá, por ejemplo, dice 0, porque allá en esa columna que dejamos en blanco, allá en la otra plantilla, ya se puso un valor. Entonces, ¿por qué? Porque eso está observado, ¿no? Otra concentración, por ejemplo, acá en pasteles dice 0%, o sea, casi no significa una nada, ¿no? Lo que hace. Entonces, ahí sí conviene darle una mayor prevalencia a esa fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque puede hacer pastelitos y venderlos, ¿no? A través de los medios informáticos, ¿no? Y acá ya le va a dar más énfasis a esa fuente de ingresos. Por eso acá ya se convierte en un porcentaje de concentración, ¿no? Sueldo de un snack. Aquí sigue trabajando en el snack, ¿no? Y más bien tiene un incremento en su ingreso, ¿no? O menos horas de trabajo, que le significa dedicarle más a su actividad propia. Ingresos por manualidades. Aquí casi no hacía esta actividad y aquí está concentrándose más en ello, ¿no? Entonces, de esa manera es que yo analicé esto y allá en la otra plantilla empecé a mejorar esta fuente de ingresos y hacer desaparecer lo que es riesgoso. ¿Listo? Le doy énfasis a lo que sirve y voy deshaciéndome de lo que no sirve, en otras palabras, para hacer mi pilar fuerte. Esto de acá que les indiqué. A ver, me voy a volver a esa plantilla, a la plantilla de los estados financieros. En esta columna de acá. ¿Verdad que les dije que esta columna la llenaban? Y la de su lado la dejaban en blanco, ¿verdad? Y luego de aquí para allá ponían todo el resto de la información del plan estratégico, ¿no? De las metas que se hicieron. Entonces, esta de acá la voy llenando conforme voy haciendo el análisis y me voy fijando en esa otra plantilla donde se arrojan ya los resultados con las fórmulas de acuerdo a lo que mínimamente se tiene que usar para hacer un análisis, que son esos métodos básicos. No se puede usar un solo método para hacer el análisis, tenemos que usar varios, ¿listo? Que son los que les he mostrado. Entonces, de esa manera me fijo también en las cuentas de los egresos, me fijo cuál es la concentración y me voy fijando esa concentración específicamente es buena o es mala. Y es buena o es mala
va a estar en función de qué, de el concepto de egreso, ¿no? Porque hay conceptos, por decir, qué sé yo, un dato de alimentación, por decir que sea grande, pero es algo lógico. ¿Por qué? Porque el tema de alimentación no se lo puede descuidar, porque si no bajan las defensas, ¿no? Pero tampoco puede ser un ítem súper sacado de los pelos, de que se esté, no sé, con manjares y todo eso. O sea, eso implica también una determinada situación de ser inteligente a la hora de elegir los alimentos que van a ser beneficiosos para el cuerpo, ¿no? Para el organismo, tomando en cuenta que uno tiene que tener una super alimentación que permita elevar las defensas y estar fuerte y no incurrir de forma fácil, ¿no? En temas de contagio. ¿Listo? Entonces, eso. Y lo mismo hago acá con las cuentas de los activos. ¿Listo? Me fijo dónde está concentrado, por ejemplo, en el activo corriente, dónde está concentrado, caja, banco, en cuentas por cobrar, por ejemplo, acá, esto debería estar con naranja resaltado, porque esto es una cuestión de riesgo dentro de las cuentas del activo corriente. ¿Por qué es de riesgo? Porque son cuentas por cobrar. Y acá me tendría que fijar para decir, ya es riesgoso, me tendría que fijar en la antigüedad de esas cuentas por cobrar. Si es que son cuentas que están por encima de los 90 días que establece la norma, que después de los 90 días debo de iniciar juicio, y después, si no se inician los juicios después de los 365 días, eso pasa a ser castigo. Entonces tengo que fijarme si son cuentas ya incobrables o si son cuentas que son simples atrasos, ¿listo? Y no pasan de vencida. Eso me va a dar luces para decir, ya hay una buena gestión de la cobranza, ¿no? O realmente ese dato es riesgoso. Y si eso es malo, entonces acá al llenar esa otra columna, tengo que en la otra plantilla que hace rato volví, tengo que anotar una meta que implique la disminución de esas cuentas por cobrar. O en lo sucesivo, si son cuentas ya bien antiguas, pues el castigo de esas cuentas. Si estuviera concentrado acá, por ejemplo, en la caja o en el banco, también es riesgoso. ¿Por qué? Porque el dinero no puede quedarse estacionado en el banco. ¿Por qué? Porque el dinero estacionado en el banco solo le está haciendo ganar plata al banquero y a nadie más. Ese dinero puede estar siendo utilizado por su propietario para generar mayores ganancias y simplemente tener lo mínimo necesario para el tema de lo que es una emergencia. ¿Ok? Entonces, de esa manera trabajo acá. Por otro lado, en el activo fijo, tengo que fijarme las concentraciones de acuerdo a la depreciación. Por ejemplo, acá está concentrado en este ejemplo, está concentrado en el teléfono y está concentrado en muebles y enseres. ¿Por qué? Porque inicialmente esta persona del ejemplo no tenía inmueble, acá cero. Entonces solo tenía teléfono y su mesa, su cama, su silla y nada más. Altamente riesgoso. ¿Por qué? Porque el teléfono es un activo que se deprecia. Los muebles también. Entonces, en este lado de acá, en la columna donde tiene que anotarse y acomodarse la información con información menos riesgosa, entonces tiene que sí o sí aparecer aquí un dato de inmueble. Y en este caso, acá todavía no aparece, ¿no? Dato de inmueble y eso recién aparece acá al finalizar. A ver.
Está leyendo mal. Eso tienen que fijarse ustedes cuando están haciendo sus análisis, de tomar en cuenta ese dato. ¿Listo? Tienen que fijarse que esté leyendo bien la información. No puede estar leyendo mal. Entonces, ustedes, si hay un dato que no está leyendo bien, ustedes se van al otro lado a corregir. Entonces, acá, por ejemplo, me voy a ir a la otra plantilla. Y ahí no puede estar, en estos estados financieros, no puede quedarse así. Entonces acá se va al activo y acá no tenía casa, entonces acá tiene que haber un ítem de la casa o de un terreno o de un puesto de mercado, no sé, algo que sea, pero un activo fijo. Y acá le colocan, en esta parte de acá, por decir que cueste, perdón, sí está, acá está inmueble. Yo estoy leyendo mal. Vámonos a la otra plantilla. Sí tiene un dato de inmueble. Y ahí vamos a aumentarle doble dato. A ver dónde está. Activo. Entonces, aquí sí tiene, aquí está, inmueble, ¿no? Acá, sí, acá era 0, fíjese, y acá sí tiene, ¿no? Dato, 84%. O sea, ¿qué implica eso? Implica un crecimiento, ¿no? Porque al acomodar allá al otro lado su información, acá lo que me está sacando es un dato de un análisis horizontal. ¿Listo? Entonces el análisis horizontal me compara una gestión con otra gestión. Y entonces me da información de crecimiento o de decrecimiento. Y de esa manera trabajo con todas las cuentas para minimizar los riesgos. Y los riesgos son esos datos que resalto, que al hacer el análisis, al pensar qué pasa con eso, es que yo me doy cuenta si es bueno o si es malo. Si es bueno, pues eso que es bueno, siempre lo bueno lo tengo que incentivar a que sea más bueno. Y si es malo, pues tengo que desaparecerlo. ¿Ok? Bien, entonces, de la misma manera, analizo la información que ya está calculada en el resto de los métodos. Acá, por ejemplo, tengo el método de los pronósticos. En este método de los pronósticos, acá ya está minimizando el riesgo. Entonces, esta información que aparece acá, que es fruto de la información que está leyendo de la plantilla de origen, entonces me arroja una información acá que me está castigando los riesgos posibles que puedan ocurrir. ¿Cuáles eran esos riesgos? Esos riesgos los analizamos en el método de los riesgos, que son fruto de un análisis FODA. Este análisis FODA que implica debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Entonces, acá analizamos eso en función de qué. Esta información en función, las debilidades, en función de lo que vamos analizando, ¿no? Que si yo tengo debilidad, por decir, en mi falta de liquidez, no sé, en mis cuentas por cobrar que están sumamente dejadas a la de Dios, no están bien manejadas, ¿no? Son debilidades.
o una debilidad, mi desconocimiento en alguna área en la cual quiero incursionar, ¿no? Las amenazas, el coronavirus sí o sí tiene que estar de entrada en estos momentos. Oportunidades, por decir que me ofrecen la oportunidad de hacer mi capital en activos que son, en este caso, inmuebles, con cero intereses, con grandes ventajas de que se pueda convertir en ingresos recurrentes. Por otro lado, otra oportunidad del mercado, por decir, algún negocio digital, ¿no? Entonces, todas esas cosas las evalúo en las oportunidades. Y las debilidades, pues las cosas negativas internas de mi persona. Las fortalezas, cosas positivas de mi persona. Eso lo anoto acá. Y esta valoración es en función de cuánto significa para mi persona. ¿Listo? Acá está el ejemplo. Usted anota de acuerdo a su vivencia de usted. Anota, por decir, mi falta de información sobre algo es mucho más importante que por decir que el que no tenga un celular, por decir un ejemplo. Entonces, ¿cuál pesa más, no? En mi debilidad. Igual hago de las fortalezas, igual de las amenazas e igual de las oportunidades. Y de esa manera valoro. No puedo yo hacer una valoración por encima del 100%. Sí o sí, todo tiene que sumar el total de mi debilidad, tiene que ser el 100% distribuido en todos los ítems de debilidades que he detectado. Lo mismo las fortalezas y lo mismo las amenazas y las oportunidades. Anoto los datos mayores en las debilidades y las mayores concentraciones también en las amenazas, y con eso se calcula aquí que ya está la fórmula en el método de lo que es los riesgos. ¿Listo? Y estos valores de acá son los que van automáticamente, y ya está la fórmula así, ya no necesita hacer más nada, ya lo castiga aquí y le calcula la proyección de la información tomando en cuenta todos esos aspectos analizados, ¿no? Por si acaso ocurran todos esos aspectos que se han analizado, entonces acá si la actividad que se está proyectando hacer soporta todo eso, entonces sí es factible, ¿no? Aquí no puedo proyectarme a perder, no pueden salir números negativos. Y si salen números negativos acá, pues significa que yo debo de revisar allá en la primera plantilla que les expliqué al inicio. Tengo que revisar la información porque algo no está bien. No me puedo proyectar a perder. Sí o sí tengo que hacer mi plan de tal manera que aquí me salgan números positivos. Y si tomando en cuenta algunas variables de riesgo, acá voy a tener aspectos negativos, pues tengo que tomar las previsiones y hacer ajustes allá al otro lado. ¿Listo? Hacer ajustes de previsiones para evitar precisamente esas situaciones negativas, adversas que puedan ocurrir. Es que uno hace este análisis de los pronósticos para que las cosas negativas no nos caigan de sopetón, y si caen algunas cosas negativas, pues ya estemos ya con todas las previsiones correspondientes y para que el golpe no sea tan fuerte, ¿listo? Sino que ya uno tenga un colchón en lo cual uno amortigüe. Y también tenemos el método del punto de equilibrio. Acá, este método del punto de equilibrio que me permite, a través de este método, tomar en cuenta todas esas actividades de negocios que me he planteado para tomar en cuenta cuánto sí o sí yo tengo que generar de ingresos, tomando en cuenta
que yo me planteé tener, qué sé yo, un auto, me planteé y me compré una casa, no sé, o un lote, tomando en cuenta todas esas cosas que yo quiero tener, que yo quiero comprarme, esas metas que quiero alcanzar. Entonces, ¿cuánto tengo que generar de ingresos para poder hacer realidad todo eso que me he planteado? En eso me ayuda este método, ¿no? Y aquí también ya está en la fórmula. Simplemente acá tengo que fijarme que mis costos fijos sean los correctos y mis costos variables sean los correctos. Entonces, para eso le doy un clic acá en el dato de que dice acá ingresos, costos fijos, costo variable. Me fijo clic y me va a salir acá arriba en la barra que me está leyendo. Entonces me voy a mi hoja, esta hoja de acá, de los estados financieros, y me fijo de acuerdo a la columna y la fila que estaba leyendo, me fijo si realmente está leyendo un dato. Por decir, si ese dato era de los costos fijos. Y me fijo acá que me está leyendo una columna y un ítem que corresponde a un ingreso. Entonces, ¿está bien? No, está mal. ¿Por qué? Porque todos esos datos de costo fijo y costo variable tiene que hacer la suma total, esto de acá. Egreso igual a el total de costo. ¿Listo? Para el efecto de ese método del punto de equilibrio. Esto de acá es igual a las salidas. Entonces, costo fijo y costo variable están aquí metidos y los tengo que discriminar primero, indicando cuál es costo fijo y cuál es costo variable. Entonces, discrimino y esta información es la que va allá a esa plantilla de análisis. ¿Ok? Y de esa manera calcula la fórmula aquí, en esta plantilla. ¿Listo? Entonces, eso me tengo que fijar que esté leyendo correctamente. Y luego una vez que ya me cercioré de que está leyendo correctamente, entonces ya me fijo y me pongo a analizar, ¿no? Y me fijo, ya, entonces mi punto de equilibrio indica que yo debo de producir tal cantidad de, qué sé yo, por decir, me propuse producir calcetines, tal cantidad de calcetines, por decir 100 calcetines diarios, ya, ese es mi punto de equilibrio. Si yo produzco y no vendo 100 calcetines diarios, ¿qué ocurre? No voy a poder comprarme la bicicleta, no voy a poder hacer mi maestría, no voy a poder darme estos gustos, etcétera, etcétera. No voy a poder cumplir mi plan, mi proyecto de vida, mis metas. ¿Ok? Para eso sirve este método. Entonces, de esa manera yo voy a analizar con este método. ¿Listo? Y voy a hacer ajustes. ¿Dónde? En la plantilla donde yo anoté las metas. ¿Ok? Con esto voy a hacer ajustes a esas metas. ¿Para qué? Para que mis estados financieros estén cuadrados. ¿Y para qué? Para que al hacer acá este análisis de los pronósticos, entonces yo tenga una información que me permita tener mi colchón financiero para con todas las adversidades que puedan ocurrir. ¿Listo? Bien, entonces con eso nos faltaría ver el método de las razones financieras y el método Dupont. Entonces, aquí también me fijo primero si me está leyendo las columnas y las filas correctas. Verifico. Entonces, basta con uno que verifique cada uno. ¿Listo? Para cerciorarme que está bien. Entonces, por decir, ya la prueba ácida, clic, le doy ahí y me fijo en la barra, porque sale ahí en la barra, donde me está leyendo qué fila y qué columna. Y entonces me voy igual a la hoja origen, a la hoja de los estados financieros. Y ahí me fijo y verifico.
Si es la prueba ácida, entonces que esté leyendo bien la cuenta de inventario, me fijo bien que esté leyendo el dato del activo corriente, ¿no? El pasivo corriente, ¿ok? Entonces, ya está bien leyendo esos lugares, entonces verifiqué que está correcto y me vuelvo a la hoja de análisis. ¿Listo? Igual así verifico el otro y verifico el otro y verifico el otro. Entonces, ahí recién ya verifiqué que están bien la fórmula, está leyendo correctamente. Entonces me siento a pensar en esta información y me fijo, así estaba yo y así reestructuré mi pilar financiero con estos valores. Entonces, antes, por ejemplo, yo tenía menos de $1 por cada boliviano que me preste, 0,33 centavos. Acá más bien he disminuido. Esto es una situación riesgosa. No es buena. ¿Por qué? Porque en este método los índices de lo que es la capacidad de la liquidez que se tiene que tener, me dice que yo debo de tener por lo menos 2 o 3 o más con relación a cada boliviano que me preste. Y acá, ¿qué indica? Que hay iliquidez. ¿Ok? Miren, es menos de 1, ¿verdad? Y peor si es ya una prueba ácida, ¿no? Restando el inventario. Me fijo en los índices de solvencia. Entonces, ¿cómo estaba? Estaba re mal, ¿no? Porque obviamente no tenía terrenos, ¿no ve? Entonces ya aquí mejoró hartísimo. ¿En cuánto mejoró? Hartísimo, ¿no? Fíjense. Aquí ya tiene una relación bastante importante. ¿Por qué? Porque ya no es una persona insolvente. Ahora también ya es una persona bien apalancada, ¿no? Tiene una relación de propiedad bastante buena. Ahora, en los índices de actividad que me indican datos con relación a la eficiencia con que maneja su negocio y su vida en realidad. ¿Qué tenemos? Acá, por ejemplo, rotación del activo. Aquí tenía una rotación de una vez y un poquito. Acá menos de una vez. Aquí, por ejemplo, rotación del inventario. Aquí esto es veces al año, ¿listo? En el activo. Aquí esto se lee como días. Acá, por ejemplo, su inventario dice 4 puntos y algo días. Acá casi 4. Entonces, ¿a qué se dedica? Estábamos hablando allá de una actividad de manualidades y otra que eran ventas de pastelitos. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí tiene que esta variación, si fueran solo pastelitos, estaría mal, porque los pastelitos 4 días, entonces algo anda mal. Pero si como las manualidades tardan más, entonces tiene ahí ese dato, está nomás dentro de lo correcto, no hay nada anormal. Yo me tengo que fijar entonces en esta información comparado con qué, ¿listo? Tengo que siempre tomar en cuenta, ¿estoy bien o estoy mal? Y estoy bien o estoy mal comparado con qué. Si no hago eso, no me sirve de nada hacer un análisis, porque siempre tengo que tener un parámetro contra qué yo me comparo y digo, ya estoy bien, no, estoy mal. ¿Listo? En este caso, esto se compara, cuando hablamos de estos indicadores de actividad, se compara con relación a qué? A el rubro en el cual me encuentro y la forma como me estoy manejando en los negocios que estoy realizando, la capacidad instalada que tengo de los activos que poseo. Eso me está diciendo acá
Entonces, cuando hablamos de la rotación del activo, acá no estamos muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque el activo está cada vez teniendo una menor rotación. ¿Eso en qué afecta? Afecta en el índice de la rentabilidad. Pero por otro lado, cuando hablamos de lo que es las cuentas por cobrar, aquí sí hay una mayor eficiencia, porque esto de acá también se lee en días mora cuando hablamos de las cuentas por cobrar. Entonces, si antes se tardaba más, dicen recuperar, ahora se tarda menos en recuperar las cuentas por cobrar. Y por último tenemos los índices de la rentabilidad. Acá esto lo comparamos con relación a otros negocios. ¿Cuán rentables son? ¿Son mejores que nosotros al hacer esos negocios? Esos mismos tipos de negocios, otros lo hacen mejor o lo hacen peor que mi persona. Así debo de compararme acá. Y normalmente la industria de los servicios se manejan con índices eficientes por encima del 65% y la industria del comercio con indicadores de eficiencia por encima del 30%. Y los negocios del rubro, ya sea de la industria o de la producción, se manejan con indicadores eficientes por encima del 45%. Entonces, eso me tengo que fijar acá para comparar estos datos de acá. Este dato del margen de utilidad bruta, margen de utilidad operativa y el margen de utilidad neta. ¿Listo? Estos otros dos de acá son datos que los comparo con relación a las tasas bancarias. Entonces, ¿cuánto me significaría si lo guardo mi dinero en el banco? Ganaría más echándome en mi cama y guardando. Muy bien, entonces, como ya hemos visto, es bien práctica y sencilla esta herramienta. Al finalizar en cada espacio, en cada uno de los métodos, están los espacios para tomar apuntes sobre lo que se observa, de lo que ocurre. Entonces anoto de forma bien escueta, ¿no? En forma bien puntual, todos esos aspectos encontrados. ¿Con relación a qué? Con relación a los riesgos, con relación a las observaciones, con relación acá, por ejemplo, si es en esta parte el análisis de los riesgos y del punto de equilibrio, pues con relación a qué niveles alcanza el equilibrio, en dónde se concentran sus riesgos, cuáles son los problemas que tiene en mayor preponderancia, ¿no? Todo eso centralizo acá. Forma resumidita acá en esta parte con relación a los métodos de los ratios y el DuPont. En este método del DuPont, ¿qué vemos ahí? En realidad es este método de acá del ROE, solo que desmembrado matemáticamente para poder ver de dónde es que se está generando esas ganancias. Entonces, este método no es más que aquella información que me permite ver de dónde se está ganando. Y puede ser de 3 lugares. Una parte que es este primer grupo que corresponde a el negocio. Es decir, si las ganancias vienen en realidad de la rentabilidad del negocio. O este centro de acá, si las ganancias están siendo producidas por la eficiencia con la que se está manejando todos los recursos. O si las ganancias vienen por este otro lado de acá, que es el apalancamiento. ¿Listo?
Entonces ahí ya yo veo, ya, a mí me salió acá un, qué sé yo, 30% de retorno. Ya, 30%. ¿De dónde salió eso? Entonces me fijo, ya, aquí hay una mayor preponderancia. Es que resulta que el producto es su estrella. Súper, pero buenísimo. O resulta que tengo un mayor volumen acá en el apalancamiento. Entonces, ya, es que resulta que estoy bien apalancado, ¿no? Y por eso es que tengo estos resultados. Y en esta parte de acá me sale la información de cómo estaba y acá de cómo acomodé mi información. Con el análisis que realicé, al llenar mi columna, esa que dejé en blanco y que la voy rellenando conforme voy haciendo el análisis con todos los métodos, aquí me sale esa información. ¿Cómo quedé? Con relación a que están mis ingresos, porque intervienen cuentas de ingresos, intervienen acá cuentas de lo que es la rotación para los datos de acá del centro, y acá los datos con relación a lo que es las cuentas del activo, ¿no? Y eso me va a llevar entonces aquí a hacer un resumen también de esa información, de cómo me encuentro, de cuáles son los aspectos que estoy analizando, ¿no? Los que más sobresalen. Por decir acá, si lo que más sobresale es negativo, pues tendré que hablar acá en términos de tener cuidado. Y si lo que más sobresale acá y acá son aspectos muy convenientes y positivos, entonces también indicar acá. ¿Listo? Y lo mismo de esta parte de acá, del análisis vertical, del análisis horizontal y del pronóstico. Acá tenemos los espacios aquí del pronóstico para analizar en relación a qué, en relación a cómo está la información a futuro, ¿verdad? Si yo tengo en realidad una estabilidad en el tiempo y si esa actividad económica me va a solventar todas mis metas que me he planteado. Entonces, si aguanta los riesgos y lo que me estoy proponiendo soporta todo, entonces indica eso que hay una estabilidad económica, ¿no? En lo que me estoy pretendiendo realizar. Eso lo anoto acá. Y en esta parte de acá del análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Ok? Bien, entonces se dan cuenta que en el celular, yo ahorita les estoy explicando del celular. Entonces, en el celular usted puede fácilmente realizar su análisis financiero. No necesita de una computadora para poder realizar su análisis. Y de esa manera usted poder hacer un control de sus finanzas y tener esa información haciéndole los ajustes, obviamente porque esto es cambiante en el tiempo. No significa que si usted se planteó, me voy a ir a la plantilla de origen, a la plantilla de la información financiera, no significa que si usted se planteó hacer X y Z negocio, por decir, y que si eso no le funciona, no significa que lo va a dejar ahí. Para eso se hacen los ajustes, como les estaba explicando. Me tengo que fijar en los métodos y eso me da luces para saber, está mal mi liquidez, ¿no? Entonces debo de hacer ajustes. O me estoy desmarcando de mi punto de equilibrio, entonces vengo acá y hago ajustes. O me falta solvencia, entonces tengo que equilibrar mi relación de mis activos con mi relación de los pasivos. Se me está elevando mi mora, ¿no? Si manejo cuentas por cobrar, entonces tengo que fijarme, ¿no? Todo eso me permite hacer ajustes y eso voy trabajando acá. Hago ajustes acá. ¿Para qué? Para manejar mis finanzas. ¿Listo? Ok, entonces con eso, las dudas que tengan,
no se olviden de escribirme y de hacer las consultas que necesiten y estaremos prestos a hacerles el asesoramiento correspondiente, ya sean a sus finanzas personales o a el emprendimiento que ustedes necesiten realizar. ¿Ok? Estamos para colaborarnos y para apoyarnos, para hacer que sea mucho más llevadera esta travesía, que significa hacer algo diferente. No se olviden que todas las actividades que nos planteemos pues tienen que estar incluidas una variable súper importante, como es la tecnología. Hagamos que esta situación de encierro y de cuidados que tenemos que tener en nuestra salud pues nos permita no poner en cuarentena nuestra economía, porque la economía es la que da movimiento a todo. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde nuestras casas. Y esta es una herramienta muy sencilla y muy práctica para que usted maneje las cosas de forma profesional y se equivoque menos al momento de realizar, de emprender o de tomar decisiones muy importantes para sus finanzas. Con esto me despido y hasta otra oportunidad. Bendiciones.